Bueno, hoy estamos aquí, yo, Facundo Abelenda, profesor de matemática amateur, una suerte de inteligente que se dedica principalmente a dormir en su tiempo libre, haciendo un repaso de matemática desde bastante básico y vamos a ver hasta qué tan complejo puedo llegar a abarcar, qué tantas cosas puedo llegar a abarcar. Lo primero que habíamos visto acá con mi compañero Jürgen era la clasificación de los ángulos por sus ángulos internos, que son el triángulo recto, que tiene un ángulo recto en su interior, el triángulo acutángulo, que tiene solamente ángulos agudos en su interior, que tiene una propiedad, o sea, que tiene una característica que es que un triángulo equilátero siempre será acutángulo, y el triángulo obtusángulo, que es básicamente un triángulo con un ángulo de mayor de 90 grados en su interior. Luego estamos viendo la clasificación de los triángulos según los lados, que tendríamos el triángulo equilátero, empezando, que tiene propiedades como que todos los ángulos internos miden 60 grados y que todos sus lados miden lo mismo. Ya esas son como las dos principales características de un ángulo equilátero, de un triángulo equilátero, perdón. Y ahora estamos viendo el triángulo isósceles, que básicamente dos lados son iguales y que estos ángulos de acá referidos a la base, este y este, que son los ángulos basales, se les conoce, son iguales. Entonces, básicamente, hasta acá hemos quedado con el Jürgen y ahora vamos a reanudar. Entonces, Jürgen, ahora sí. La otra característica que tenemos es que tiene dos lados iguales. Esas serían como las dos características de este triángulo. Y después estaría el tercer tipo de triángulo, que sería un triángulo raro, si lo quieres decir de esa forma. Y es raro, no en el sentido de que sea extraño, porque es como de los triángulos que más normalmente vemos. Eh, pero el único problema es que todos los lados son diferentes. Y todos los lados, al ser diferentes, no tenemos ninguna propiedad real para estos triángulos. Y como realmente no son triángulos especiales, o sea, son los triángulos más, digamos, normales, es el que voy a utilizar para explicar distintas propiedades. Sí, tiene sus tres lados de longitud diferentes. Sí, es el triángulo escaleno. Ahora, voy a hacerle un poquito de zoom. Vamos a ver como propiedades que tienen los ángulos. Llamémoslo a estos ángulos X, Y y Z, los ángulos internos del triángulo. Y estos ángulos de acá afuera, A, B, C. ¿Ya? Eh, los ángulos externos mide la suma de los ángulos internos. O sea, la suma de los ángulos externos, perdón, suma 360. Y creo que con esto podemos empezar a deducir cosas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo este ángulo de acá para explicar, o sea, estos dos ángulos de acá para explicar una cosa. Tú cachas que esta recta está formada por los ángulos C más X, ¿no? ¿Y sabes cuánto mide esto? C más X, 180. Ahora, acá tenemos dos cosas que valen 180. Tenemos esta cosa de aquí y esta cosa de acá. Entonces podemos asumir que hay una igualdad entre esos dos términos. Porque al fin y al cabo ambos valen 180. Ahora, si te fijas, X está en ambos lados, así que podemos restarlo en ambos miembros de la igualdad y sería lo mismo, ¿no? Entonces ahora tenemos esto. O sea que C, el ángulo que tenemos acá afuera, es igual a la suma de los dos ángulos opuestos. O sea, de los dos ángulos internos que no comparten con él la recta. Yo creo que eso por ahora, eso serían como las mejores cosas que tenemos con respecto a esto. Ahora, respecto a los lados de un triángulo, podemos hacer relaciones. ¿Qué tipo de relaciones?
Relaciones de cuánto es lo máximo o lo mínimo que pueden medir estos lados. Por ejemplo, siempre se puede definir que la suma de dos lados siempre va a ser mayor que el tercero. Eso para todos los lados. Luego, otra cosa que tenemos es el famoso teorema de Pitágoras. En un triángulo recto, importante que sea un ángulo recto, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. El teorema de Pitágoras funciona si y solo si es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras funciona solo para ángulos rectos, para triángulos rectos. Vale. Estas serían como las cuestiones con los lados. Ahora vamos a hablar de elementos secundarios del triángulo. Que acá sí me voy a disculpar de antemano si es que lo explico relativamente mal, porque esto sí no es algo que maneje del todo. Ya, utiliza mi palabra como una guía bajo tu propio riesgo. Básicamente tenemos a la altura, es una línea que va desde uno de los extremos hasta la base y forma siempre un ángulo recto. Un triángulo tiene tres alturas, cualquiera de las tres las puedes usar. Utiliza siempre la que te sea más fácil de calcular. La altura te sirve para sacar el área del triángulo, etcétera. Luego está la bisectriz. O sea, tú tienes un triángulo con distintos ángulos, ¿no? La bisectriz lo que hace es dividir un ángulo en dos. Este ángulo Z va a pasar a ser como Z medios en ambos lados. Acá puedes apoyarte en la guía porque la guía muestra quizá un par más de propiedades. Esto sería la bisectriz. Y yo creo que con eso estaríamos con los elementos secundarios del triángulo. Como digo, si quieres ahondar más en eso, revisa la guía porque yo de mucha más ayuda no te puedo. Ahora vamos a ver las paralelas. Ahora, ponte tú que esta línea acá es L1, esta línea acá es L2 y esta línea acá es L3. Y L1 es paralela a L2. A efectos prácticos, lo que quiere decir esta weá es que podemos llegar a asumir que estas líneas representan lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí, Ya, que, o sea que L1, L1 igual a L2. no, no son iguales, pero representan efectos prácticos lo mismo. Es decir, que las cosas que hagamos en esta, perfectamente las podemos hacer en esta. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, este ángulo de acá, que digámosle es alfa, es igual a este ángulo de acá, porque las podemos interpretar como la misma. ¿Tú cachas cómo funciona un ángulo detrás de un vértice? Este ángulo de acá es exactamente igual que, digamos, su contraparte de este lado. Estos dos miden alfa, son iguales. Cuando se cruzan, cuando se pone en la recta número 4 por ejemplo, puedes seguir diciendo lo mismo. Por ejemplo, si que este ángulo de acá es X, este ángulo de acá es X, y el opuesto por el vértice es X, puedes seguir haciendo las mismas cuestiones. El tema es que cuando tienes dos cruzados, se genera otro opuesto, o sea, otros ángulos que también son opuestos por el vértice, que son estos de acá en medio. Ya que acá puedes decir lo mismo que vale lo mismo. Y de hecho se forman triángulos que tienen la particularidad de que tienen los mismos ángulos internos. No necesariamente tienen los mismos lados, pero tienen los mismos ángulos internos. Tal como está planteado acá, que L1 es paralelo a L2. ¿Ya? Y se puede deducir diciendo que si este vale X, por ejemplo, este ángulo de acá vale X y su opuesto por el vértice también vale X. Este ángulo acá, si es que vale Z, su opuesto por el vértice también va a valer Z. Y lo mismo con el otro ángulo que sería Y, puedes hacer la misma lógica y decir que son iguales. ¿Ya? Tienen los tres mismos tipos de ángulo, o sea, tienen XX, Y, Z, Z, entonces se puede decir que son semejantes, que comparten propiedades. O sea que en el fondo, en cuanto a las paralelas, simplemente todo lo que está en un vértice lo podéis relacionar. Claro. Y no sé, pues decir, ya este que valdría X lo mismo que este otro de acá, porque son, evidentemente son paralelas. Y lo mismo con su Mira, ángulo opuesto. mira, la corrección que te voy a hacer es una palabra de tu oración, porque dijiste evidentemente. Matemáticamente no hay nada evidente. Te tiene que decir claramente que son paralelas para que tú puedas asumir que son paralelas. ¿Ya? Pero tú no puedes ir así por así y decir, pues estas cuestiones parecen paralelas. Si no te lo dicen, no lo puedes de asumir.